Vamos a ver en este video el tema climatización de ambientes y lo vamos a hacer en dos partes porque es un tema continuo largo. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Ya hemos visto en los videos y en las clases anteriores acerca de los objetivos del acondicionamiento ambiental, cuál era acondicionar los parámetros del aire ambiente para lograr una situación de confort para las personas que lo van a habitar. Y así hemos encarado primero el tema correspondiente a la evaluación de la transmisión de calor y la correspondiente evaluación de ganancias y pérdidas de acuerdo a la situación de verano o invierno. También hemos abordado el tema de la ventilación a los fines sobremanera de limitar el contenido máximo de dióxido de carbono, renovando el aire ambiente habitado por personas. Y hemos visto como una parte el proyecto de un sistema de calefacción de ambiente para la situación exclusiva de invierno, tendientes a reponer las pérdidas de calor que se producen por la diferencia entre temperatura exterior e lograr un eficaz, perdón, para lograr un eficaz acondicionamiento del aire natural, realizando estos procesos que hemos mencionado, se deben conocer las propiedades del aire natural. El aire natural va a ser la materia prima con la que vamos a trabajar para obtener lo que denominamos un aire acondicionado como producto final. Veamos qué es entonces nuestra fuente o materia prima, que es el aire natural. Es una mezcla de aire atmosférico seco y vapor de agua. Dos gases en realidad, en proporciones variables. Y logramos en definitiva, producto de esta mezcla, lo que conocemos como aire húmedo. Entonces, un aire natural es en general un aire húmedo. Para conocer las propiedades de este aire, hay que conocer previamente las del aire seco, que es uno de los componentes de la mezcla. Entonces, vamos a llamar aire húmedo, o cuando hablemos de aire húmedo nos estamos refiriendo al aire natural, puesto que no se consigue en la naturaleza aire totalmente seco. Esto es solamente un aire que se puede lograr en laboratorio, extrayéndole el contenido total de vapor de agua que pudiera tener ese aire natural. En condiciones generales, para los proyectos que vamos a encarar, el aire natural es un aire húmedo. El estudio y la determinación de las propiedades que tiene el aire húmedo se conoce como psicometría. Hay que tener en cuenta que el contenido de vapor de agua en un aire húmedo no es constante. Va a variar según las condiciones del aire. Y que en el aire seco hay una unidad de medida que tiene una composición que es invariable, el kilogramo de aire seco. O sea, para un dado aire, bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, el kilo de aire seco se mantiene invariable. Por esta razón, todas las propiedades del aire húmedo, o del aire natural, van a estar referidas al kilogramo de aire seco. Cuando ya veamos las ecuaciones que vamos a utilizar para el manejo del aire, van a ver que todas las unidades, perdón, todos los parámetros van a estar referidos al kilo de aire seco como propiedad invariable del mismo. Hay que tener en cuenta que por efecto de la polución y las actividades humanas, al aire natural compuesto de aire seco y vapor de agua, se le agregan otros gases, humos, polvo, bacterias, virus, etc. Aparte de olor, según las condiciones en que se encuentre. Hablemos de las propiedades físicas del aire seco, uno de los componentes del aire natural. Sabemos que es una mezcla de gases y por ende vamos a hablar de su composición, de la ecuación de estado que le cabe como aplicación, de lo que es la presión atmosférica como una propiedad física, del peso específico y vamos a definir volumen específico
para este gas. La composición promedio a una atmósfera es del orden del 78,03% de nitrógeno, alrededor del 21% oxígeno y el 1% restante lo componen, entre otros, dióxido de carbono, argón, hidrógeno y otros gases. El dióxido de carbono ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de ventilación de ambientes, donde habíamos expresado que el valor normal del contenido normal de dióxido de carbono de un aire natural es del orden del 0,4 por mil y que lo máximo que se admite en ambientes habitables para un aire es de 1 por mil. Esto lo vimos cuando hicimos la determinación del volumen de aire de renovación de un ambiente habitable. A presión y temperaturas normales, el aire seco se puede considerar como un gas perfecto y por lo tanto se puede aplicar la ecuación de estado, tal como ustedes la conocen. Presión por volumen igual a peso del gas, en este caso del aire, la constante que le corresponde de gases y la temperatura expresada en grado Kelvin. Si a la ecuación de estado la referimos al kilo de aire seco, que sabemos que es un parámetro invariable, dividimos ambos miembros de la igualdad en el peso del aire seco y vamos a obtener una ecuación resumida tal como esta, donde podemos decir que la presión por el volumen de aire seco es igual a la constante del gas aire seco en este caso por la temperatura expresada en grado Kelvin. El valor de la constante que se utiliza en los cálculos de ciclometría para RA es de 29,27 mol por grado Kelvin. La temperatura, reitero, en la ecuación para este caso hay que expresarla en grado Kelvin. En cuanto a la presión atmosférica, sabemos que se la toma como a nivel del mar como 10,33 kilos por centímetros cuadrados o en sus unidades equivalentes, en bar, en hectopascal o en atmósfera, y que varía en función de la altitud respecto al nivel del mar, de acuerdo a una ecuación exponencial inversa tal como esta. En función de la altitud expresada en kilómetro, valor de z, y de la temperatura media del aire a una altitud promedio entre la altitud z y el nivel del mar expresada en centígrados. En cuanto al peso específico como propiedad del aire seco, se lo puede expresar como la inversa del volumen específico. Y por la ecuación de estado, reemplazando el volumen de aire seco, la podemos expresar en función de la presión y de la temperatura. En condiciones normales, temperatura 0 grados y presión en una atmósfera, el valor del peso específico es aproximadamente 1,293 kilos por metro cúbico, valor que se utiliza para las situaciones de proyecto en ciclometría. De este modo, el volumen específico se define como el volumen del aire referido al kilo de aire seco. A 0 grados y presión en una atmósfera, condiciones normales, el valor del volumen específico para una dada temperatura, distinto de 0, va a ser el volumen específico a la temperatura de 0 grados por 1 más el coeficiente de dilatación de este gas específicamente por la temperatura, adoptándose como un valor medio para presiones de una atmósfera, un volumen específico a la temperatura de 0 grados igual a 0,774 metros cúbicos por kilogramo, a la inversa del peso. Siendo el aire natural la mezcla de gases perfectos, es aplicable la ley de Dalton. Recuerden que, según esta ley, la presión total de la mezcla de, en este caso, dos gases, es igual a la suma de las presiones parciales de ambos gases, la ejercida por el aire seco y la ejercida por el vapor de agua.
De este modo, la presión de vapor máxima para cada temperatura nos puede llevar a un valor de aire saturado. A este gráfico lo deben recordar, dibujando en las abscisas la temperatura en grado Kelvin y la ordenada la presión de vapor, obtenemos para diferentes temperaturas diferentes valores de presión de vapor, siendo el máximo el correspondiente a la saturación. El valor PBS es presión de saturación, también llamada tensión de vapor, y representa esta ordenada para una cierta temperatura. Es decir, para cada valor de temperatura hay un valor de presión de vapor en saturación. Y en general, la presión de vapor para un dado contenido de humedad diferente al de saturación, lo podemos expresar como una fracción del valor máximo, que es el correspondiente a la presión de vapor en saturación. Es decir, un aire que no está saturado a una cierta temperatura le va a corresponder una presión de vapor. Este valor de ordenada se puede expresar como una fracción de esta ordenada total. Eso es lo que está representando esta ecuación. Obviamente el valor de phi es menor o igual que 1 para el caso de la saturación en sí. De este modo, la ley de Dalton la podemos escribir como la suma de las presiones parciales, reemplazando la presión de vapor en función del valor de saturación y un coeficiente menor que 1. Y el volumen ocupado por cada gas es igual al volumen total. Eso lo sabíamos de haber estudiado física, que el volumen que ocupa uno de los componentes, el aire seco en este caso, es igual al volumen total del recipiente que lo contiene, en este caso las dimensiones del ambiente. Y el volumen ocupado por el vapor de agua también es exactamente igual al volumen total del ambiente. Y sabemos que el peso de la mezcla es la suma de los pesos de cada uno de los componentes de la mezcla. En este caso, aire seco y vapor. De la ecuación de estado, sabemos que cada componente es similar a un gas perfecto. Entonces, para el aire seco podemos decir que cumple la ecuación de estado. Acá la reemplazamos despejando el peso del aire seco y poniendo el valor de la presión, de acuerdo a la ley de Dalton que vimos recién, como la presión total menos la presión ejercida por el vapor. De este modo, el peso del aire seco se puede calcular en función de esta expresión, variable para diferentes temperaturas y variable para diferentes presiones y para diferentes valores de presión de vapor. Lo que sí podemos decir es que su valor máximo se corresponde cuando este sustraendo es nulo, es decir, cuando este valor es 0, y ese valor máximo corresponde a esta expresión para una dada temperatura, para una dada presión y para un cierto volumen ya definido. En el caso del vapor de agua, la ecuación de estado también se la aplica de igual modo, solo que con la constante correspondiente al gas vapor de agua. La expresión del peso del vapor de agua tiene esta misma característica y también podemos decir que el máximo se obtiene cuando este valor ahora es igual a 1. Y nos queda una constante por el volumen del ambiente, la temperatura en Kelvin de ese ambiente y la presión de vapor en saturación. Y para el caso de la mezcla, el peso total de la mezcla será la suma de ambas ecuaciones con las presiones expresadas en kilo por metro cuadrado. Nos queda una expresión de este tipo. Y si la ponemos en milímetros de mercurio, a las presiones, los coeficientes cambian según estos valores que están expresados en esta ecuación. Hablemos ahora de otra propiedad física que es la humedad.
La humedad no es otra cosa que el vapor de agua que está contenido dentro de ese aire natural. Si sabemos que hay un límite de humedad que puede contener un aire, hay un valor máximo de vapor de agua que puede contener un aire y está relacionado con su temperatura. El valor ese máximo de humedad que puede tener ese aire a una dada temperatura es lo que se conoce como saturación de un aire. A la humedad la podemos identificar o nombrar de tres maneras diferentes. Como humedad absoluta, que no es otra cosa que el peso del agua contenida en un metro cúbico de aire. En ese caso, la determinación del valor numérico será el peso del vapor de agua dividido en el volumen del ambiente que contiene ese aire, siendo el máximo valor posible de alcanzar de humedad absoluta el que se corresponde con el máximo peso de vapor de agua que puede haber en un aire. Y eso sabemos que se da en situación de saturación. Otra forma de referirse a la humedad es respecto a los kilos de aire seco contenido en ese aire. Y se lo define con esta letra X minúscula. En los procesos de acondicionamiento de aire, la masa de aire de seco se mantiene invariable. Lo hemos mencionado anteriormente. El valor de la humedad referida al kilo de aire seco se la va a calcular como la relación entre el peso del vapor de agua contenido referido al peso total del aire seco. Si reemplazamos las expresiones que ya hemos visto para GB y para GA, nos queda una expresión como esta en función de la presión total y de la presión de vapor en saturación para una dada temperatura. En la situación límite de saturación, es decir, este valor phi igual a 1, la expresión de la humedad referida al kilo de aire seco es 0,622 por la relación entre la presión de vapor de saturación y la diferencia entre la presión total menos la presión de vapor en saturación. Y la tercera forma de referirse a la humedad es hablar de humedad relativa, que no es otra cosa que el grado higrométrico del aire. La humedad relativa a una determinada temperatura T es la relación porcentual entre la presión de vapor existente y la máxima posible a dicha temperatura. Quiere decir que la humedad relativa siempre está de un aire, siempre está asociada a su temperatura, porque depende de la presión de vapor. Y la presión de vapor es variable con la temperatura. Y acá dice que es una relación porcentual, por eso es que multiplicamos por 100. De este modo podemos decir, a este valor ya lo vimos, PV sobre PVS, en realidad vimos PV igual a phi por PVS, reemplazando, me quedaría que la humedad relativa no es otra cosa que el valor phi, que habíamos hablado, como relación de presiones de vapor y presión de vapor en saturación, por 100. Aproximadamente podemos relacionar la humedad relativa con el contenido de vapor de agua referido al kilo de aire seco en función de esta relación entre el contenido de humedad para una dada temperatura y el valor de contenido de humedad en condiciones de saturación del aire. Y también podemos referir la humedad relativa en función de la humedad absoluta, como la relación que hay entre la humedad absoluta a una dada temperatura y la humedad absoluta a esa misma temperatura, pero en situación de saturación. Siempre por 100 porque es una relación porcentual. En cuanto al peso específico, sabemos que es la suma de los pesos de las fracciones de aire seco y vapor de agua, que son los componentes de aire natural, que ocupan un dado volumen unitario. A partir de ahí, el peso específico será el peso de la mezcla, Ga más Gb, sobre el volumen total. Que si lo ponemos a cada uno de los valores de los pesos referidos
al volumen total, lo podemos expresar como pesos específicos del aire seco y peso específico del vapor de El peso específico es la suma de los pesos específicos de los componentes y usando las definiciones ya vistas para peso de aire seco y peso de vapor, nos quedaría una expresión de este tipo, donde el peso específico del aire húmedo está en función de la temperatura, la presión de vapor en saturación. Si operamos con la ecuación, podemos llegar a concluir una expresión final tal como esta. Y si llamamos peso específico del aire seco al valor gamma 0, es decir, para la presión total reinante y la temperatura expresada en grado Kelvin, podemos decir que el peso específico del aire húmedo es igual al peso específico del aire seco menos este valor que está acá. O sea que el peso específico del aire húmedo siempre es menor que el peso específico del aire seco. Y a volumen constante podemos asegurar que el peso del aire seco es mayor que el peso del aire húmedo y mayor aún que el peso del aire saturado a máximo contenido de humedad. Podemos enunciar entonces que a temperatura constante el aire es menos denso cuanto mayor sea su contenido de humedad. O bien que a igualdad de humedad relativa, el aire es más liviano cuanto más elevada es su temperatura. Lo podemos enunciar desde cualquiera de los dos puntos. Hablemos por último de la propiedad física del aire húmedo, que es la entalpía. No es otra cosa que el calor contenido en el aire húmedo referido al kilo de aire seco. El calor total que contiene el aire será la suma del calor contenido en el aire seco más la suma del calor aportado por el vapor de agua. El calor del aire seco es lo que se denomina un calor del tipo sensible y que es función de su temperatura, mientras que el calor aportado por el vapor de agua tiene una componente de calor sensible y una componente de calor latente, donde la componente de calor sensible es función del contenido de humedad referido al kilo de aire seco, X, y de su temperatura, mientras que el calor latente solo es función de la temperatura. El calor sensible del aire seco se lo puede calcular en función del calor específico del aire seco, el peso del aire seco y la temperatura. Y el calor sensible del vapor es posible calcularlo conociendo el calor específico del vapor, el peso de vapor contenido en la mezcla y la temperatura. Y el calor latente de vapor, la tercera componente, se lo calcula en función del calor latente del vapor y el peso específico, y el peso del vapor de agua. Estos valores de calores específicos lo habíamos visto en una clase anterior cuando vimos este gráfico de variaciones de calor específico para el agua en sus diferentes fases. Así, este valor que era la pendiente de la recta por encima de los 100 grados me daba el valor del calor específico del vapor, que lo podía obtener a cualquier temperatura prolongándola hacia atrás. Y el calor latente surgía de el calor que se empleaba para un cambio de fase. Por ejemplo, a 0 grados centígrados, el calor que se necesitaba para pasar toda el agua a vapor se lo medía como la diferencia entre la prolongación de la recta de calor de vaporización y el punto en cuestión. Si expresamos entonces la entalpía en función de las expresiones de cada uno de los calores componentes, sensible del aire seco, sensible del vapor de agua y latente del vapor de agua, y sabiendo que en promedio el calor específico del aire seco es alrededor de 0,24 kilocalorías por kilo de aire y por grado centígrado,
que el calor específico del vapor es aproximadamente 0,46 kilocalorías por kilogramo de vapor por grado centígrado, y que el calor de latente de vaporización a 0 grados, que es el que hemos visto recién en el esquema esa vertical, es 595 kilocalorías por kilo de vapor. Entonces, la entalpía, este valor, pero referido al kilo de aire seco, es decir, dividido en GA, me quedaría una expresión como esta que está acá. Hemos dividido en ambos miembros por el valor GA. O sea, a esta ecuación, en ambos miembros la hemos dividido en GA. Por eso que acá me queda kilocaloría por kilo de aire seco. Y cada uno de estos sumandos referidos al valor GA. Trabajando con la ecuación, la definitiva me quedaría que la entalpía en kilocaloría, pero referida al kilo de aire seco, tiene una expresión formal como esta, en función de la temperatura del aire y en función del contenido de humedad referido al kilo de aire seco. Esta expresión podemos decir que es la que gobierna el problema del manejo de los parámetros o de las propiedades físicas de un aire húmedo, que no es otra cosa natural. Todas estas expresiones se han tabulado, se han hecho tablas para diferentes valores, haciendo, por ejemplo, variar la temperatura. Si hablamos de el aire saturado de humedad, que sería una humedad relativa del 100%, estas tablas están confeccionadas para un rango de temperaturas normales, podríamos decir, entre menos 5 grados centígrados y 50 grados centígrados. La tabla continúa, esto es solamente una partecita de la tabla, que muestra, por ejemplo, hasta los 3 grados. Están confeccionadas para una atmósfera de presión y en función, entonces, partiendo de la consideración de la que la humedad relativa es 100%, para diferentes temperaturas en grados centígrados podemos conocer la presión de vapor, medida en milímetros de mercurio, la presión total del aire en milímetros de mercurio, el peso específico del aire húmedo, cuya unidad es kilo por metro cúbico, el calor latente en calorías por metro cúbico, el calor sensible en calorías por metro cúbico, el calor total del metro cúbico de aire húmedo, medido en calorías, su humedad en gramos por kilo de aire seco. Este sería el valor, ese X minúscula que veníamos trabajando. Como el peso de vapor contenido en un aire natural es muy bajo, es que se expresa en gramos de vapor de agua por kilo de aire seco. Y este valor sería el calor total en calorías por kilo de aire seco, que es lo que llamamos la entalpía. Esta tabla entonces se continúa hasta los 50 grados. Este sería el otro extremo de la tabla, humedad relativa cero, es decir, aire seco. Y por supuesto tenemos tabla para 90, 80, 70, 10%. Este sería humedad relativa 0%. Acá tenemos valores de temperatura, peso específico, volumen específico y otros datos como factor de temperatura creciente o factor de temperatura decreciente. Para diferentes temperaturas también es una fracción de la tabla, acá dice hasta 3 y después continúa de 23 hasta 50. Otra tabla de propiedades físicas del aire es, por ejemplo, la de volumen del aire húmedo medidos en metros cúbicos y correspondiente a un kilo de aire seco. Del mismo modo, está en función de la temperatura, de menos 5 a 50, y de la humedad relativa. Entonces, estos valores que están acá serían el volumen de aire húmedo en metros cúbicos para un kilo de aire seco cuando su humedad relativa es 60% y cuando su temperatura, por ejemplo, es menos 2 grados centígrados. Una vez más reitero que
Estas tablas están hechas para una presión de 1 atmósfera. Acá tenemos la tabla correspondiente al calor de vaporización del agua para diferentes temperaturas, de -5 a 50. Y expresada, por supuesto, en calorías por. Este instrumento que presentamos acá es un psicrómetro y que nos va a ayudar a hacer mediciones en un aire ambiente de sus parámetros. Este aparato puede medir dos parámetros fundamentales para identificar un aire, que son la temperatura del aire, que se la mide en un termómetro convencional de mercurio. Recuerden que acá abajo hay un bulbo que contiene mercurio, que cuando toma calor del aire que lo rodea, el mercurio se dilata, asciende por un capilar y sobre una escala graduada externa podemos leer la temperatura, por ejemplo, en grados centígrados, que es la unidad o la escala que usamos nosotros. Este aparato tiene otro termómetro exactamente igual, pero con la particularidad de que el bulbo que aloja el mercurio está rodeado o envuelto en una tela muy particular que se llama muselina, que tiene la particularidad de que al sumergir un extremo en agua destilada, la humedad asciende rápidamente por capilaridad, humedeciendo toda la tela y por ende rodeando de humedad el bulbo donde está contenido el mercurio. A este termómetro, con esta disposición particular de esa tela, se le denomina termómetro de bulbo húmedo. Y al otro termómetro, puesto en condiciones normales, se le denomina termómetro de bulbo seco. Las temperaturas que se leen sobre este termómetro de bulbo seco se las identifica como temperatura seca. Y a los que se leen de este otro termómetro se les denomina temperaturas húmedas. Veamos cómo funciona este aparato. Colocamos en este recipiente agua destilada, el agua asciende por capilaridad y humecta toda la tela que rodea al bulbo. Dejamos un cierto tiempo que mida el termómetro. Hablemos primero del termómetro de bulbo seco. Va a tomar calor del aire ambiente. Ese calor va a dilatar el mercurio y el mercurio va a ascender por ese capilar hasta un cierto punto en función del calor disponible y así podremos traducir en temperatura el calor o la temperatura, que era un parámetro que representaba el calor de ese aire. Entonces ahí estaremos midiendo temperatura seca del aire. Del mismo modo, este otro termómetro tiene el mismo calor circundante, solo que ahora el calor disponible, una fracción de ese calor va a usarse para evaporar el agua de esta tela hacia el aire ambiente. Y la fracción de calor restante va a dilatar el mercurio, va a ascender por el tubo capilar hasta, obviamente, un nivel térmico inferior al otro termómetro, puesto que una parte del calor ya se utilizó para evaporar agua. En consecuencia, en condiciones normales, para un aire húmedo, que es capaz de recibir la humedad que evapora desde la superficie de ese bulbo, al ser menor el calor disponible para dilatar el mercurio, las temperaturas de termómetro de bulbo húmedo van a ser en general menores que las temperaturas del termómetro de bulbo seco. Hay una situación límite en la cual ambos termómetros indican la misma temperatura. Eso se va a dar cuando
el aire esté saturado de humedad, es decir, no sea capaz de recibir humedad desde la tela esta que intentamos evaporar. En ese caso, todo el calor del aire circundante se va a usar para dilatar el mercurio y estará en las mismas condiciones que el termómetro de bulbo seco. En consecuencia, cuando veamos que el psicrómetro me da valores idénticos de temperaturas en ambos termómetros, estamos en presencia de un aire saturado de humedad relativa 100%. En el otro extremo, cuando el aire está prácticamente sin vapor de agua, seco diríamos, se va a insumir la mayor cantidad de calor en evaporar agua desde esta tela húmeda y va a quedar muy poco calor para dilatar el mercurio. En esa circunstancia estaré obteniendo la mayor diferencia de temperaturas entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. En consecuencia, cuanto mayor es la diferencia de temperaturas medidas, tanto menor es la humedad del aire en el que estamos haciendo la medición. En definitiva, o en resumen, el ciclómetro mide temperaturas en un termómetro con bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. El valor de temperatura medida con el termómetro de bulbo seco es el valor de cálculo T en todas las expresiones que veníamos viendo. Se ha confeccionado lo que se conoce como tabla psicrométrica, donde en función de los valores de temperatura medida en un termómetro de bulbo seco y la diferencia de temperaturas medida entre ambos termómetros, con esta tabla de doble entrada, yo puedo determinar valores de humedad relativa del aire. Hagamos un ejemplo. Supongamos que el aire tiene una temperatura de 24 grados, un aire interior común, normal, y que la diferencia de temperaturas medida entre estos dos termómetros es de 5 grados. Entonces entraríamos con 25 grados por la primera columna hacia la derecha hasta llegar a la columna de delta T igual a 5, que es esta. En ese caso estamos hablando de un aire de 64% de humedad relativa. Si la diferencia de temperatura entre ambos hubiese sido 0, o sea, medían 25 ambos, entro con 25, primera columna 0, me dice que estoy en un aire de 100% de humedad. Lo que habíamos dicho y explicado anteriormente. Si para esa misma temperatura de 25 grados estoy leyendo una diferencia de temperatura con el de bulbo húmedo, por ejemplo, de 12 grados, es decir, este mide 25 y este otro 13, entro con 25, busco la columna de 12 y me da una humedad relativa de 22 grados, perdón, de 22%. Entonces ahí vemos que cuanto mayor es la diferencia de temperaturas que miden ambos termómetros, tanto menor contenido de humedad hay en el aire, relativa. En este ábaco que estamos viendo, se representan todos los parámetros físicos de un aire natural. ¿Qué es el ábaco ciclométrico? Es un ábaco donde se representan todos los parámetros físicos de un aire húmedo, aire natural. Veamos cuáles son las componentes de este ábaco. En las abscisas están graficadas las temperaturas medidas con un termómetro de bulbo seco, que es el que acabamos de ver recién. En las ordenadas, que están puestas acá a la derecha por una cuestión de comodidad del gráfico, tranquilamente podrían estar acá, solo que los valores van a estar alejados para leerlo, por una cuestión de comodidad, están acá a la derecha. Se representa el contenido de humedad referido al kilo de aire seco.
este valor de X que habíamos visto en las ecuaciones, y que decíamos que era el peso del vapor de agua dividido en el peso del aire seco. Ya dijimos que el peso del vapor de agua contenido es muy pequeño, entonces se estila expresar el valor, la unidad de X, en gramos de vapor de agua dividido en kilos de aire seco. Entonces, este valor, por ejemplo, que está acá, que es 20, representa 20 gramos de agua por cada kilo de aire seco. Luego hay una recta, que en realidad es continua, acá a la izquierda, solo que por una cuestión de comodidad en el gráfico se la ha graficado quebrada y acercándose hacia el grueso de los puntos que están dibujados en el abaco, se representa la entalpía en kilocalorías referidas al kilo de aire seco. Acá dice entalpía en saturación, kilocalorías por kilo de aire seco. Por ejemplo, este valor 20 significa que hay un aire que tiene 20 kilocalorías por cada kilo de aire seco contenido dentro de ese aire. Está también graficado una familia de curvas, acá la podemos ver, que siguen el aire de esta curva límite que está acá a la izquierda. Representan la humedad relativa. Esta primera curva que aparece acá abajo es la de humedad relativa 10% y va subiendo en valor 20, 30, 90, 100. La curva límite es la de humedad relativa 100%, también llamada curva de saturación. Sobre esa curva hay unos valores, que son estos números que están acá muy cerquita de la curva, que no es otra cosa que la temperatura medidas en termómetros de bulbo húmedo, también llamadas temperaturas de rocío, también llamadas temperaturas de saturación. Por ahora nos manejemos como temperatura de bulbo húmedo y luego vamos a introducir la razón del por qué se llaman temperaturas de rocío o temperatura de saturación. Luego hay unas rectas con una pendiente, tal como esta que vemos acá, esta segunda recta y esta tercera recta, que representan el volumen específico, es decir, los metros cúbicos referido a los kilos de aire seco. Por ejemplo, acá dice 0,90 metros cúbicos por kilo de aire seco, esta dice 0,85 y esta dice 0,80. Se puede interpolar en cualquier punto de este ábaco. Cada punto del ábaco representa un aire natural y haciendo una interpolación entre dos rectas consecutivas podemos conocer el volumen específico correspondiente al aire en cuestión. Y acá hay una escala lateral que contiene valores de factor de calor sensible. Alguna bibliografía habla de coeficiente de calor sensible, CCS. Es el mismo, a pesar de la semántica, exactamente el mismo valor numérico, que no es otra cosa que la relación que hay entre un cambio de calor sensible respecto a un cambio de calor total. Este cambio de calor total es ese valor que hemos determinado cuando hicimos el balance térmico, ya sea la pérdida total o la ganancia total. Solo que acá está discriminada como fracción sensible y fracción latente. Ese ábaco está hecho para presión de una atmósfera. Si la presión circundante para ese aire es mayor, distinto a una atmósfera, se puede obtener los valores de corrección en función de la temperatura de bulbo húmedo y en función de la altitud. Y las correcciones se obtienen para el contenido de humedad referido al kilo de aire seco y para la entalpía. Y a partir de ahí, obviamente, corrigiendo dos valores, ya podemos corregir la posición del aire para presiones diferentes en la atmósfera.
Veamos cómo se representan en un ábaco ciclométrico las variaciones físicas, también llamadas variaciones ciclométricas de un aire. Recordemos que cualquier punto dentro del ábaco representa un aire natural. Veamos cómo se representaría gráficamente una situación de enfriamiento a contenido de humedad constante. Para eso, supongamos un aire en el cual con el ciclómetro hemos medido su temperatura seca y su temperatura de bulbo húmedo. Ingresamos al ábaco, perpendicular a la línea de las abscisas para temperatura de bulbo seco y perpendicular a la recta de entalpía para las temperaturas de bulbo húmedo, es decir, siguiendo paralelas a estas líneas que están graficadas. La intersección de esos dos valores medidos me va a dar un punto que diríamos que es el aire 1, es decir, un aire que tiene temperatura S1 y temperatura H1. A ese aire le corresponde un contenido de humedad, lo saco yendo hacia la derecha, un contenido de humedad referido al kilo de aire seco X1. Si lo quiero enfriar al aire 1 hasta una temperatura TS2, menor que TS1 obviamente, sin variar el contenido de humedad, esta es la temperatura a la que lo quiero enfriar, a contenido de humedad constante, quiere decir que el aire que voy a conseguir al final del proceso va a tener temperatura TS2 y contenido de humedad X2. En ese caso, la representación gráfica no es otra cosa que una recta hacia la izquierda. O sea, va variando la temperatura, disminuyendo sin variar su contenido de humedad. Y así obtendré un punto que puedo decir un aire 2. Si lo otro era aire 1, que podría ser un aire 2. Podría seguir enfriándolo a contenido de humedad constante hasta un mínimo que es cuando se intercepta con la curva de saturación. No puedo seguir bajándole la temperatura a humedad constante. Acá no hay aires que contengan más que un 100% de humedad. Esa situación de aire que puedo llamarle 3, cuando lo he enfriado hasta interceptar la curva de saturación, le corresponde una temperatura que se conoce como temperatura de rocío. Quiere decir que la temperatura de rocío de un aire, tal como este, es la mínima temperatura a la que se puede enfriar ese aire a contenido de humedad constante. Entonces la temperatura de rocío no es otra cosa que el valor que corresponde a un enfriamiento a contenido de humedad constante para un dado aire. Veamos un proceso de calentamiento de un aire también a contenido de humedad constante. Definimos un aire en función de sus temperaturas de bulbo húmedo y seco. Le llamemos 1 a ese aire nuevamente. Y le determinamos el contenido de humedad luego de saber sus temperaturas. Lo que quiero hacer es calentar ese aire manteniendo constante el contenido de humedad referido al kilo de aire seco. Supongamos que lo queremos calentar hasta una temperatura TS2, tal como esta, mayor que TS1, pero conservando el contenido de humedad constante. La representación gráfica dentro del ábaco es una línea recta que se desplaza hacia la derecha hasta llegar al valor de temperatura mayor prefijado por calentamiento. Ese será el aire 2. En este caso, la temperatura de calentamiento no tiene un límite. El único límite es el equipo con el que vayamos a calentar el aire. Y por supuesto, las condiciones, si es un ambiente habitable, no puedo entregar un aire de muy elevada temperatura porque voy a producir disconfort en las personas. Ya vamos a hablar
cuál es el límite de temperatura que se puede llegar a ingresar a un ambiente sin que provoque disconfort en las personas. Por ahora podemos decir que el calentamiento no tiene límite, salvo por la capacidad de elevar temperatura de un equipo. Veamos cómo se representaría en un abaco ciclométrico un proceso de humectación adiabática. Vamos a usar en este caso ya un abaco simplificado, donde solamente representamos los parámetros principales, que son temperatura de bulbo seco, contenido de humedad referido al kilo de aire seco, la curva de saturación y la recta de entalpía. Vamos a hacer en este caso la representación de una humectación. Humectación significa que le vamos a aumentar la humedad. Adiabática. Adiabática significa que no va a cambiar su entalpía. Es decir, el valor de H, la entalpía, va a ser constante. Y eso va a hacer también que la temperatura de bulbo húmedo sea constante, como lo vimos del gráfico completo que veíamos recién. Supongamos un aire de característica 1 que tiene un valor de temperatura de bulbo seco, un dado valor de entalpía y un dado valor de contenido de humedad referido al kilo de aire seco. Si queremos hacer un proceso adiabático, quiere decir que el aire al final del proceso va a tener la misma entalpía que el inicio, H1 igual a H2. Si queremos hacer una humectación, quiere decir que vamos a aumentar el contenido de humedad hasta un valor X2. Si este es el contenido de humedad al cual quiero aumentarle al aire, donde se intercepte con el valor correspondiente a la entalpía, voy a obtener por defecto la temperatura a la cual se enfría ese aire. Quiere decir que en un proceso de humectación adiabática, el aire sufre además un enfriamiento. Y no solo podemos decir un enfriamiento, sino que también, si se recuerdan las curvas de humedades relativas, van creciendo hacia arriba, quiere decir que también se incrementa su humedad relativa. En un proceso de humectación adiabática, un aire incrementa su contenido de humedad referido al kilo de aire seco, disminuye su temperatura y aumenta su humedad relativa. El punto final será el punto. Veamos ahora la representación gráfica de una humectación, aumento de temperatura, no adiabática, o sea, con cambio de entalpía. Partimos de nuevo, un aire de parámetros conocidos, un aire 1. Decidimos hacer una humectación, es decir, incrementar el contenido de humedad. Y acá vamos a hablar de una posibilidad inicial que es un enfriamiento de aire. También lo vamos a ver que se puede hacer por calentamiento de aire. Entonces acá, aparte de la humectación, que va a ser no adiabática, va a ser con enfriamiento. Es decir, con reducción de temperatura. O sea, el nuevo aire va a tener más humedad, más contenido de humedad referido al kilo de aire seco y va a tener menos temperatura por una situación de enfriamiento. Veamos una primera situación, una situación de invierno, donde el cambio de la cantidad de calor es una pérdida de entalpía, una pérdida de calor. Quiere decir que el aire va a tener una entalpía por debajo del valor de referencia que estamos tomando. En ese caso, esta va a ser la temperatura final del aire. Y acá vemos dos casos posibles. Que el contenido de humedad que se agregue sea menor que el necesario para la saturación. Es decir, le agrego un valor delta de X de temperatura menor que el necesario para llegar a la saturación del aire. Entonces, me va a definir un punto final de cambio de condición del aire que estaba en condición 1 por un proceso de humectación no adiabática
con adición de una temperatura delta de XA menor que la saturación, corresponde un aire de estas características, que ha sufrido un recorrido a través del abaco, podríamos decir, desde 1 hasta A. Estas serían las condiciones finales del aire luego de aplicarse esas dos condiciones antedichas. Ahora supongamos que la humedad que se le agrega sea mayor o igual que la que se necesita para su saturación. Veamos en el gráfico, suponiendo que sea igual que lo que se necesita para la saturación. En este caso, incrementamos su humedad hasta un valor delta de XB, manteniendo TS2, y el aire va a pasar desde 1 hasta B. Es decir, llegará con la temperatura TS2 a situación de saturación, habiendo incrementado su contenido de humedad referida al kilo de aire seco en un valor delta de XB. Veamos ahora humectación no adiabática, pero con delta de H mayor que 0, es decir, una situación de verano. El aire recibe una ganancia de calor. Este mismo aire que teníamos hace rato, lo vamos a enfriar, lo vamos a humectar, es decir, le vamos a aumentar el contenido de humedad, pero en un proceso con cambio de entalpía, es decir, no adiabático. En ese caso, otra vez volvemos a diferenciar un primer caso donde la humedad, contenido de humedad aportado es menor al de saturación. En ese caso, aumentamos humedad hasta un valor delta de XC y el aire va a cambiar su condición de 1 a aire C, que tendrá este valor de temperatura, este valor de humedad y por supuesto una entalpía mayor que la inicial. Un segundo caso es que aportemos un contenido de humedad mayor o igual que el necesario para llegar a la saturación. Veamos el caso de igual. Si aporto una cantidad igual, delta de XD, ahora el aire, que estaba en condiciones 1, le voy a reducir la temperatura hasta TS2 y le voy a aumentar en un valor delta de XD su contenido de humedad. Entonces el aire de condición 1 pasará a ser un aire de condición 2, en este caso saturado. Ahora veamos la opción de hacer una humectación no adiabática, pero con calentamiento, es decir, llevarlo a temperaturas superiores a las que se encuentra el aire. También en este caso tenemos dos situaciones, la posibilidad de que el aporte de humedad sea menor a lo que se requiere para la saturación. Entonces, en ese caso, supongamos que al valor X1 le adicionamos el valor delta de XP y lo calentamos hasta la temperatura TS3. En ese caso, este aire, que estaba en condiciones 1, se va a modificar en sus parámetros hasta llegar a las condiciones de aire P. Y una última situación es la humectación no adiabática con calentamiento, adicionando un contenido de humedad mayor o igual que el que se requiere para la situación. Veamos en el gráfico el caso de que sea igual. Entonces ahora voy a aumentar más contenido de humedad, lo voy a subir a temperatura TS3 y el aire de condiciones 1, calentado a TS3 y con un incremento de humedad delta de XQ, va a modificarse de 1 hasta Q, hasta la saturación. Entonces estas son las opciones posibles de humectaciones no adiabáticas, con enfriamiento o con calentamiento. Ahora veamos cómo graficar o cómo se representaría en un gráfico ciclométrico un proceso de deshumectación por enfriamiento. Aire de partida, ya lo ubicamos a 1. Ahora vamos a hacer un enfriamiento y queremos reducirle la humedad con ese enfriamiento. Para eso lo que vamos a hacer es
determinar la temperatura del rocío de este aire 1, ya dijimos que era enfriarlo hasta interceptar la curva de saturación. De este modo determino la temperatura del rocío de ese aire 1. Si yo reduzco su temperatura por debajo de este valor, o sea, lo pongo a una temperatura inferior a temperatura de rocío 1, el aire lo que va a hacer es comenzar a perder humedad, X1, ¿sí?, hasta llegar a la temperatura de equilibrio TS2, donde TS2 es menor que la temperatura del rocío 1. Entonces, el aire, que está en condiciones 1, lo enfrío hasta TS2, sin necesidad de sacarle humedad, solo va a ir enfriándose, se va a saturar y a partir de ese momento va a comenzar a perder humedad. Entonces, con solo enfriarlo al aire por debajo de su temperatura de rocío, voy a conseguir una deshumectación. ¿Cuánto? El valor este que correspondería entre X1 y este valor, habiendo determinado ya las condiciones finales del aire en temperatura TS2. Este escalón de humedad es lo que se pierde en gramos de vapor por kilo de aire seco interviniente. En realidad, el aire cambia sus condiciones de 1 a 2, no siguiendo este camino, porque si aplico la temperatura TS2 de una manera rápida, el trayecto del aire en realidad tiene una curva como esta verde que estamos viendo acá. Ese sería el proceso real si uno pudiera ir midiendo el contenido de humedad a medida que va descendiendo la temperatura. Entonces, con esto hemos logrado, con un solo proceso, con una sola acción de enfriamiento, le hemos logrado reducir. Veamos un fenómeno que se denomina mezcla de aires húmedos. Porque nosotros en general lo que queremos hacer es tener un ambiente donde se están cambiando sus parámetros, viciándose el aire, y queremos introducir con un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, un aire que corrija las condiciones de ese aire que está cambiándose a una situación de disconfort. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se determinaría en el abaco ciclométrico la mezcla de dos aires húmedos en general. Partamos de que tenemos un aire 1 de situación de parámetros conocidos y que tenemos un aire 2 también de parámetros conocidos. Si mezclo aire 1 y aire 2 en proporciones diferentes, el aire resultante se va a llamar aire de mezcla o aire mezcla y se va a posicionar acá en el abaco ciclométrico en una recta que une el aire 1 con el aire 2. El punto resultante le vamos a llamar M, punto de mezcla, y le va a corresponder una serie de propiedades físicas, de temperatura de mezcla, contenido de humedad referido al kilo de aire seco de mezcla y entalpía de mezcla referida al kilo de aire seco. El aire mezcla va a tener su peso de aire seco, su contenido de humedad referido al kilo de aire seco, su temperatura de bulbo seco y su entalpía de mezcla. El peso del aire seco de la mezcla lo podemos calcular en función de los pesos de aire seco de cada uno de los aires componentes de la mezcla. La cantidad de agua total de la mezcla, XM, la vamos a calcular a partir de esta ecuación, que dice que el producto del peso de la mezcla, que la hemos determinado recién, por el contenido de humedad de la mezcla, es igual a la suma de el producto del peso de aire seco del aire 1 por el contenido de humedad del aire 1 más el peso
del aire seco del aire 2 por su contenido de humedad, que se medirá por supuesto en kilos de vapor. Y la entalpía total de la mezcla también se la obtiene con una ecuación similar en función de los pesos G1, G2 y H1, H2 que conocemos de entrada. Y se expresará en kilocalorías, por supuesto. Del mismo modo, se podría llegar a determinar el calor sensible de la mezcla como la suma de los calores sensibles de cada uno de los aires componentes de la mezcla. Veamos esta situación particular. Cuando tenemos la mezcla de un aire de baja temperatura y elevado contenido de humedad y un aire de alta temperatura con también elevado contenido de humedad. En ese caso sabemos que la mezcla resultante va a estar sobre la línea de acción de estos dos aires y de acuerdo a las proporciones que se mezclen, la mezcla podría resultar por encima de la curva de saturación. Sabemos que no es posible que un aire tenga más contenido de humedad que el de saturación. Es decir, a este le estaría correspondiendo un valor de contenido de humedad XM para esa temperatura TSM, pero sabemos que a esa temperatura no se puede tener más humedad que este valor. Por encima de la saturación no es posible. Este sería el contenido de humedad en saturación, que es lo máximo. En ese caso, cuando se da esta situación de la mezcla de estos dos aires característicos y en proporciones tal que la mezcla resultante está por encima de la curva, estamos en presencia de niebla. Pero para que la niebla se visualice, ese contenido excedente de humedad entre el de la mezcla y el de saturación, que se denomina contenido en exceso de humedad condensada en la atmósfera, va a ser posible solo si hay núcleos de condensación. Es decir, si hay, por ejemplo, polvo ambiente, que es un núcleo de condensación, y ese valor de exceso de humedad se va a condensar en ese polvo y va a quedar suspendido en el aire y va a producir lo que conocemos como niebla. Si el aire está limpio, no hay núcleos de condensación, el exceso de humedad va a caer al piso. Veamos cómo sería un método gráfico para resolver la mezcla, tanto en situación de niebla o en general. Este método gráfico se aplica para ambos casos. ¿Cómo se hace? Ubicamos los aires 1 y 2 que queremos mezclar. Tenemos que conocer la cantidad o el peso de aires que se van a mezclar. Colocamos sobre el aire 1 una recta en una escala que elegimos y con la inclinación que nosotros elijamos, vamos a colocar en el aire 1 el valor del peso de aire seco del aire 2 y en el aire 2 el peso del aire seco 1 con la misma inclinación que hemos colocado la anterior. Luego unimos el extremo del peso del aire seco 2 con el aire 2 y el peso del aire seco 1 con el aire 1. Donde se intercepten ambas rectas, vamos a trazar una línea con la misma pendiente con la que hemos iniciado y a donde se intercepte con la línea entre 1 y 2 me va a dar la posición de la mezcla. De esta manera puedo obtener sobre el abaco ciclométrico cuál es la mezcla resultante conociendo los valores de GA1 y GA2 con este simple método gráfico. En este caso lo hemos hecho para este ejemplo que era con niebla. Podrían haber estado acá los dos aires y ese punto de mezcla resultante estar dentro del abaco ciclométrico por debajo de la curva de saturación. Dijimos entonces que la entalpía era la suma del calor sensible aportado por aire seco más la suma del calor sensible aportado por el vapor y el calor latente aportado por el vapor. La expresión de cálculo referida al kilo de aire seco me quedaría de este modo, particularizando los coeficientes de calor sensible y latentes para los valores que ya vimos. Entonces, si podemos hacer un ejemplo numérico,
para un aire con una dada temperatura y una humedad relativa, sabemos que me define un punto dentro del ábaco, y del ábaco podemos ver que le corresponde un valor de X1 y un valor de H1 de entalpía. Si yo resuelvo con la ecuación, conociendo los valores de Ts y de X, voy a obtener los valores, por ejemplo, de H1. Y acá vemos que del ábaco puedo leer 14,8 kilocalorías por kilo de aire seco, y si reemplazara en la ecuación me daría 14,7 kilos, aproximadamente igual. Entonces, esta es la expresión que representa la entalpía de un aire en función de la temperatura medida en un termómetro de bulbo seco y del contenido de humedad referido a los kilos de aire seco de ese aire. Del mismo modo, este aire 1, bajo ciertas, si le aplico un cambio de entalpía, va a pasar a condiciones 2, o si le cambio su temperatura y su contenido de humedad, se va a transformar en un aire 2 y podré así determinar, por ejemplo, el cambio de entalpía que lo produjo, o al revés, conociendo el cambio de temperatura, perdón, el cambio de entalpía, puedo saber cuánto cambian su humedad y su temperatura, donde el valor de diferencia de temperatura, delta Ts, y este es el valor de delta de X entre el aire 1 y 2 resultante, donde se interceptan ambos, trazo una perpendicular a la recta de entalpía, y esta fracción de la izquierda me representaría el cambio de calor sensible, y el de la derecha me representaría la fracción de cambio de calor latente. Entonces, gráficamente puedo llegar a determinar esos valores o jugar con esos valores, introduciendo un valor de delta de H sensible, un delta H latente, podría gráficamente determinar las condiciones a las que este aire 1 se transformaría en aire 2. Dijimos que este es el ábaco ciclométrico para temperaturas normales. Dijimos que tenía acá una tablita auxiliar que era el gráfico de los coeficientes de calor sensible, y hay un punto muy particular que está graficado dentro del ábaco que se denomina polo. Ese polo se corresponde con una temperatura de 26,7 grados y una humedad relativa del 50%. Este polo trabaja junto con esta escala de coeficiente de calor sensible o factor de calor sensible. Veamos cómo trabajar. Supongamos tener un aire de condiciones 1 conocida, a partir de ahí, con el posicionamiento en el ábaco, puedo conocer su entalpía. Supongamos que ese aire sufre una modificación, en este caso, con estos valores de valor total del balance térmico, discretizados en sensibles y latentes, entonces puedo hacer una determinación del coeficiente de calor sensible. Este es el polo, entonces lo que voy a hacer, calcular este valor, supongamos que me ha dado 0,49, por ejemplo. Del cálculo me dio 0,49. Busco 0,49, 1 con el polo, trazo una paralela a esta recta pasando por 1. Supongamos que es esta línea roja. Es paralela a esta línea verde, desplazada de manera tal que pase por 1. Quiere decir que este aire 1, al aplicarle este cambio de entalpía, se va a desplazar sobre esta recta que está definida por el coeficiente de calor sensible. Supongamos que aplico un cambio de entalpía positivo, es decir, una situación de ganancia de calor, le agrego calor, un valor delta de H total, calculado por un cálculo de ganancias de calor. Supongamos que ese valor H2 sea acá.
acá era 9,6 y pasamos a 15,2, por ejemplo. Entonces, identifico el valor correspondiente a la nueva entalpía, perpendicular a esa recta, ingreso al ábaco y donde intercepto con la recta que había puesto sobre 1, voy a obtener las condiciones finales de ese aire. Al aire 1 le aplico una entalpía delta de H total, le sumo para un valor de coeficiente de calor sensible, es decir, de relación entre sensible y total, igual a un determinado valor, entonces el aire se va a transformar en un aire de característica 2.